Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer esta comunicación diaria llena de contenido para ustedes, llena de utilidad. Eso es lo que esperamos, por supuesto, porque nuestro objetivo es que crezcamos como país, crezcamos como sociedad, crezcamos como familia, crezcamos como individuos. De eso se trata. Para eso también tenemos las redes sociales, www.carlosfraga.com.be, que es nuestra página web. Tenemos nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidejoytv, y nuestro Instagram, que es @lavidejoytv. Bien, hoy un programa que a ustedes les va a encantar. Vamos a hablar del índice glicémico, ese perseguido índice glicémico, ese control particular que tenemos que tener siempre nosotros, sobre todo en ciertas edades, que es fundamental para ver cómo anda el azúcar y para ver cómo andan todos los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, para eso traigo al que ya vive con usted en su casa, como vive conmigo en la mía, el doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Bienvenido, Carlos, qué placer. Gracias, Carlito. Qué placer. genial vivir en tu casa y vivir en la casa de una gran cantidad de gente. Claro, Qué además bendición. te adoran cuando tú te presentas en el programa, es alegría lo que hay. Muy bien, índice glicémico, mi querido, cuéntanos un poco de qué se trata esto. Correcto, doctor. Para mí, como te digo, es una bendición siempre estar acá y abrir esa ventana directo a ese lugar donde vive todo milagro de la creación, que es tu célula. Índice glicémico es una palabra que se ha tomado así como que no importara, pero que es vital para las células. Se le denomina índice glicémico, Carlos, a la cantidad de glucosa que entra a sangre después que un alimento ha sido procesado por el sistema digestivo. Entonces eso se mide a nivel de la sangre, qué cantidad de ese elemento llamado glucosa existe en sangre. Ahora, ¿qué es la importancia de la glucosa? La glucosa es el combustible básico que hace funcionar una célula. Gracias a ello, tu cerebro puede pensar, tu corazón puede latir, en fin, tu piel se puede renovar, todos los procesos se dan gracias a esa fuente de energía que es la primaria. No es la única, pero es la fuente primaria, porque incluso los ácidos grasos, ellos mismos se desintegran y van a formar también glucosa para las células. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa glucosa debe entrar de una manera perfecta, permeable, en una dosis, en un nivel estable. Y es lo que prácticamente llegó a producir la mayoría de las enfermedades. Por eso es que es tan vital hablar del índice glicémico. Es decir, cuando nacemos, Carlos, nacemos con una predisposición de tener enfermedades. Pero una de las cosas más importantes entender es que hay poblaciones en el mundo, que te he hablado, que no han presentado índices glicémicos altos, que no son diabéticos, y te estoy hablando de 100 generaciones, y que además viven 120 años sin ningún tipo de enfermedad. Eso es lo que ha llevado a medicina regenerativa a estudiar a ese tipo de población. Dios los tocó a ellos, pero nosotros no. No. Aquí vino el estudio exhaustivo de la célula para entender que esas células han tenido ambientes que el nuestro no han tenido. Entonces, la forma más simple de poder entender esto como concepto de índice glicémico está este regalito que yo te traje acá. Si lo podemos enfocar acá, este es el regalito. Y el regalito, en el regalito está Luis, y ese Luis representa a toda la población de nuestra Venezuela y del Luis mundo. es él. Correcto. Luis Es es Luis, él. es Luis, Luis. acuérdate. Entonces, ¿qué pasa? Que Luis está en una disyuntiva terrible. Está entre dos mundos terroríficos, o uno terrorífico y otro de luz, vamos a decirlo así. Un mundo donde está desprovisto de todo elemento vital para sus células y lamentablemente ha sido un mundo creado, porque realmente ha sido creado por el hombre, llamado el mundo industrializado. Es decir, el mundo industrializado nos separó de la naturaleza, nos separó de toda relación con la célula y además de eso nos divorció. Tú no tienes derecho a llegar a ninguna de tus células que esté enferma, porque lo máximo que puede llegar a ella o es un fármaco o quizás nosotros llamados doctores, pero tú no tienes acceso a eso, eso está prohibido. Y eso fue lo que nosotros averiguamos inmediatamente en las poblaciones más longevas. Esos señores no tienen doctores, esos señores ni siquiera han estudiado, ni leen, ni escriben. Pero una cosa que llama la atención es esta. Si tú le das esta bebida a ellos como regalo, que son todas estas bebidas gaseosas con colorantes, llenas de aditivos químicos y colorantes, porque yo te invito hoy a que tú leas eso. 5 venenos deltales, que son lo que ellos ponen, son capaces de generar toda la osteoporosis, toda la osteopenia, todo lo que existe ahora como daños gástricos, es originado por esto y empezaste desde niño, y eso es una de las cosas que hoy vamos a analizar. Porque si tú despiertas hoy y le das ese ambiente a esa célula, vas a ver lo distinto que está. Pero ¿qué es lo automático de esto? A ti te prohibieron leer esa etiqueta, porque tú tienes que, a juro, tomarlo y después vivir adicto completamente a ella, porque tiene una cantidad de elementos que basta con tomarlo una vez y te hace adicto por completo. Pero ahí es donde viene la razón del programa de hoy, la vitalidad del programa de hoy. Solo compara esto
con un poco de agua nada más. Entonces, aquí estamos primero en estos dos mundos, porque bueno, vamos a meter bien dentro de ese mundo. Entonces, algo tan simple. El sistema industrializado nos obligó a esto porque la gente ni siquiera toma agua. Es para que tú puedas entender el índice glicémico y en qué situación ha sido sometido la célula y luego la callan, porque eso es lo peor, la callan, porque es que ni siquiera la dejan oír hablar. Y algo tan vital como el agua ya casi entra. Tú le puedes preguntar a un niño en un colegio y pasa todo el día y el niño no ha tomado agua. Y entonces nos preguntamos por qué estamos enfermos, pero lo más grave es que el médico no sepa responderle a una persona porque está enfermo. Porque hemos vivido en ese mundo dual de basura, porque yo te he hablado de monstruo, yo creo que hasta dormido te he hablado de monstruo, y luego el universo infinito de poder. Nosotros estamos aquí porque nosotros sabemos que tú aún no estás consciente del poder que te dieron en cada célula. Pero yo voy a aprovechar esa oportunidad para decirte, antes de entrar directo a índice glicémico, para que una célula se forme, se necesita que estrellas madres gloriosas del universo, como hipernovas y supernovas, se formen. Gracias a esas poderosas fuerzas del universo, sabrás que toda la energía se creó. Es decir, tu calcio, el magnesio, el zinc, el selenio, el oxígeno que circula ahorita por la sangre de Carlos, fue engendrada en esas estrellas madres. Es decir, que si sacamos a tu célula ahorita pancreática dañada, o tu riñón que está dañado, o cualquier célula enferma, incluso ella, la sacamos y la vemos, tiene el mismo poder glorioso de la creación. Y enos aquí nosotros, analizando hoy por qué estamos enfermos. Por eso es que no te lo puedes perder. Dígalo ahí, Carlos. Ni yo hablar, pues, porque ¿para qué voy a hablar si esto está interesante y además este hombre lo hace también? Así que vamos a ir a una pausa, enseguida vamos a regresar con muchísimo más. Pero antes de irnos, permítanme hablarles de la medicina sistémica que está de regreso a Venezuela a través de tumedicogratis.com, además, y América y a todas partes. Por internet, 3 pasos muy simples, tumedicogratis.com te la trae. Pero recuerden que la medicina sistémica se especializa en enfermedades crónicas degenerativas, como diabetes, cáncer, cardiopatía, insuficiencia renal, problemas hepáticos, úlceras diabéticas, etc. No es un centro de emergencia, cuidado con eso, pero sí es lo mejor para tratar las enfermedades del envejecimiento. Medicina efectiva sin efectos secundarios a través de tumedicogratis.com. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Centellazán. Centellazán es centella asiática al 100%. ¿Y para qué sirve la centella asiática y la Centellazán, por supuesto, de Arco Iris? Por supuesto, para la diuresis del cuerpo. Si usted se le hinchan los pies, se le hinchan las piernas, tiene problemas para ir al baño y, por supuesto, orinar, todo eso tiene que ver con la diuresis del cuerpo, y Centellazán puede ser un aliado rápido, efectivo y 100% natural, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. Hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos en Altamira de Baraco, restaurante riquísimo, para que disfrutes en la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, para que te comas ese pulpito fraga, que es ese pulpito que marinan lo marinan en ajo y lo llevan luego a la parrilla y te lo sirven en un plato caliente y tú deliras, pero deliras de la pasión por la que se tira aquel pulpo maravilloso. Todo eso sucede con una atención espectacular en ese sitio que se llama Baraco, Altamira. Muy bien, continuamos. Hoy estamos hablando con el doctor Carlos Luis Álvarez Boada acerca del índice glicémico. Muy bien, entonces ya hablamos de esa parte que te niega la naturaleza. Sí, estamos hablando que la persona esté consciente del poder que le dieron. Claro. Primero, que no te estamos vendiendo nada, es un poder que te dieron gratis, vive en cada célula, pero requiere un ser como tú, consciente, bondadoso y lleno de gratitud ante ese poder tan glorioso. Por eso es que estamos hablando, el cuerpo está en esa separación tan simple y por eso es que vamos a hablar ahora del índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Ajá. Realmente ese nivel que tengo de prudencia o de amor que fluye por mi sangre o esa desconexión completa sin información. Y bajo ese esquema es que la célula flota, bajo esa célula vive. Y lo malo que no lo hemos oído. Dime, Carlito. Estamos en un mundo del azúcar. ¿Seguro? Culturalmente el azúcar manda. Es impresionante cómo los niños, y mientras más azúcar le echan, más cosas y más dulce sabe, pareciera que está muy asociado con qué rico, con una cantidad de cosas. Aparte de eso, entonces, tenemos nosotros la necesidad de, como no podemos con el azúcar, porque de verdad ya sentimos que nos afecta, buscar los sustitutos del azúcar. Sí, entonces, me imagino que en tus clases
permanentes, te preguntan, bueno, ok, yo dejo de comer azúcar y podré endulzar con, y te nombran cualquier edulcorante. ¿Qué hay de eso? ¿Qué podemos hacer allí? Perfecto, esa pregunta había quedado pendiente y qué bueno que Carlitos se acuerda, porque una de las cosas más importantes es entender que no estamos hablando realmente de enfermedades. Cuando tú estudias a la célula, te das cuenta que la célula no enferma, simplemente padece elementos deficitarios. La única enfermedad que tiene el cuerpo es vivir con un ser con este consciente, ese poder que te he dicho. Ejemplo, para esto lo poderlo entender bien, para que tú lo puedas entender en tu casa. Imagínate que tenemos un cambur. Si este cambur se lo damos a una mona, ¿verdad? Este mismo cambur se lo damos a una mona, la mona se lo come tal cual y pareciera que lo agradeciera el universo. El ser humano no. El ser humano es capaz de agarrarse a golpe por 3 kilos de margarina, manteca, azúcar y la mezcla y se crea una broma ahí llamada torta. La ingiere y después le pregunta al doctor por qué está enfermo. ¿Me estás entendiendo? Con crema. Correcto, con- correcto. Y hasta incluso sabor artificial, porque ya el Sí, cambur, sí. ¿para qué? Y con sirope, hay que Correcto. advertir mucho los siropes. Correcto. Y entonces porque eso entiendes, y lo vas a ver aquí, cómo esto vive destrozado día a día. Si buscáramos al páncreas, que es lo que estamos hablando hoy, entonces ya este páncreas está violado, desintegrado, quemado. ¿Qué hace la ciencia? Yo fui endocrino. Inmediatamente te va a decir que tú vas a ser diabético el resto de tu vida, porque ya no puedes hacer más nada. Ya eso se dañó. Ay, ¿qué tal si yo te cuento que ese páncreas tiene células capaces de diferenciarse y cambiar ese páncreas como nuevo? A eso le llamamos el poder que tiene una célula o el poder regenerativo que tiene una célula. Pero ¿sabes qué es lo malo de eso? Que necesitamos un gerente que sea capaz de pensar, sobre todo de amar y darle el ambiente que nunca tuvo. Es decir, retirar esto y poner lo que el elemento requiere e inmediatamente comienza a estabilizarse. Y a eso le hemos llamado entonces índice glicémico, que es vital que tú entiendas. Lo que tú escoges está creando un ambiente en tus células. Lo que tú eliges construye o destruye. Y que la ciencia no se haya dedicado a estudiar eso, esa es la parte más terrible de todas. Pero ¿tú sabes por qué? Porque lo malo es que esto que está aquí ha generado otra industria paralela llamada fármacos. Es decir, si yo soy diabético, no importa porque imagínate el negocio. Porque el 90% de la población dentro de 10 años va a ser diabética. Invierte en hipoglicemiante, invierte en insulina, porque eso va a ser un negocio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en menos de 8 semanas ese páncreas podía regenerar. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que si ese mundo cambia a un mundo más estable, toda enfermedad cambia por completo. Pero ahí es donde viene la pregunta de Carlos. Dios, ¿habrá un sustituto de la perfección de la creación? Este camburcito tiene una cucharadita de papelón para que el adicto le sepa bien. O no sé, de cualquier sobrecito de edulcorante. O mejor, ese que tú dices, no, una hojita de stevia. Es que el cambur lo hacen con 2 hojitas de stevia para que el adicto que no piense le sepa bien. Tú puedes abrir tu corazón. Tú puedes entender que una célula fue violada a través de una cantidad de elementos llamados azúcares refinados, que la quemó, la desintegró. Y está pidiendo a través de ese grito llamado enfermedad, un daño renal, vista, porque tú vas viendo cómo pierden los pies, las piernas, entonces vienen y le amputan la pierna y le dicen, tú vas a seguir inyectándote, chico. Y a los 2 años le amputan la otra pierna. Y nos llamamos traumatólogos y endocrinos, pudiendo un páncreas regenerar en semanas. Por eso que estoy aquí. Porque solo tú puedes hacer esa diferencia. Y no puedes buscar un sustituto de algo que dañó a tus células. Es algo tan simple. Una célula fue violada y tiene una memoria. Si esa memoria está instalada, tiene que ser borrada. ¿Y cómo la borras? Sacando el elemento y respetando la creación tal cual. Espero en Dios que eso te haya quedado claro hoy. No hay sustituto. No hay sustituto para algo que ha matado y desintegrado y dañado a la célula. ¿A ti también te quedó claro, Carlos? Además de salir de la adicción. ¿Te quedó ¿sabes? claro a ti Sí, también, pero Carlos, o no? absolutamente. Ok. Absolutamente. Este es el único more que me calla, Avi. Y es importante porque además hay que salir de la adicción. Y la adicción, como es una adicción al dulce y una adicción al azúcar, de alguna manera hay que cambiar toda la información cerebral que tenemos, que lo bueno tiene que ser dulce. Sí, pero es que es la parte más difícil, porque estamos hablando que la célula está enferma, pero la única enfermedad somos nosotros que no tenemos conciencia, pero la segunda es que somos seres adictos manejados por un sistema. Y lo vas a ver en cualquier lugar donde tú vayas. Si tú vas a ir a un cine, tú tienes que bajarte con los 3 refrescos, las 3 cotufas, 4 pequeños, 4 perros calientes, 5 chocolates, una vaina así. O sea, una cosa así. Y mientras vas viendo la película, o sea, tú no entiendes, entre la tiradera de gases y el sonido censurado, tú no entiendes nada.
cómo un ser se despierta para destruir millones de células, pero es que lo peor, de ahí sale corriendo a buscar el antihipertensivo, el antiagregante y hasta cualquier cosa, porque a las células hay que callarle la boca. Carlos Luis Álvarez Boada, @mregenerativo, con nosotros hoy hablando del índice glicémico, importantísimo. Ahora vamos a hablar incluso de los alimentos específicamente al regreso. Pero vamos a una pausa, pero antes por favor hablemos un poco de la medicina sistémica también, que está de regreso a Venezuela a través de la plataforma tumedicogratis.com, en internet, sumamente rápido. La medicina sistémica se especializa en enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, cáncer, cardiopatía, insuficiencia renal, problemas hepáticos, úlceras diabéticas, etc. La medicina sistémica no es una consulta de emergencia, pero sí es lo mejor para manejar enfermedades del envejecimiento. Así que medicina efectiva sin efectos secundarios a través de tumedicogratis.com. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con ustedes. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio Medicamento Natural para cada necesidad nos presenta Centella-San. Centella-San es centella asiática al 100%. ¿Y para qué es la centella asiática? Para la diuresis natural del cuerpo. Por lo tanto, la centella asiática te permite, si tienes esos pies hinchados, se te hinchan los pies producto de retención de líquido, las piernas, tienes una respuesta rápida, efectiva y 100% natural con Centella-San de Arco Iris, de venta en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco, en la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira, para que disfrutes, para que te atiendan. Pero ¿qué mereces tú más? En Baraco nos olvidamos ya del mesonero, jamás, por Dios, pero eso no existe. Nosotros son un personal perfectamente adiestrado para atenderte, porque entendemos que nuestra misión no es solo restaurar el estómago, que lo hacemos muy bien, sino restaurar el corazón. Por lo tanto, tú de Baraco vas a salir feliz y eso te lo puedo garantizar. Baraco en Altamira, disfrútalo. Muy bien. Índice glicémico, doctor Carlos Luis Álvarez Boada, @mregenerativa, y vamos entonces al índice glicémico. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Una célula ha tenido cientos de enfermedades y esas que te quejan ahorita en tu casa es lo que nosotros llamamos tus barrios pobres. No todo el mundo enferma de lo mismo. Entonces, esas enfermedades que tenemos ahí son nuestras codificaciones genes débiles. Esos genes débiles van a activarse solo por elementos ambientes que sean inestables. Es decir, si mi azúcar está alta y comienza a estar alta constantemente, todos esos genes se activan. Porque entonces la gente cree que si el azúcar está alta, lo único que va a dar es diabetes. No. Desde el dolor de cabeza, el vitíligo, el Parkinson, la leucemia, el cáncer, todas las enfermedades fueron activadas y originadas por el azúcar. Y eso es lo importante que yo quiero que tú me entiendas hoy. Si eso se entiende, ejemplo, ya el cáncer no puede crecer, porque quien lo hace crecer es el azúcar. Si tú tienes un problema de psoriasis, ya se detiene porque el azúcar está quemando al sistema microcirculatorio. Entonces eso es lo importante que entiendas. Carlos, una pregunta. Es importante, además, que esto que quede claro, erradicar toda azúcar, porque entonces hay quien te dice, ay, pero si yo apenas, yo de un dulcito agarro una cucharadita, ¿qué mal me puede hacer eso? Es decir, es erradicar, porque lo que hay que erradicar es ese hábito que tenemos nosotros con respecto al azúcar. ¿Sí? Pero es que el problema está cuando tú estudias las poblaciones más longevas del mundo. Tú le presentas esto o una cucharada de azúcar, ellos lo huelen y dicen que eso no se puede comer. Ellos son como un animal. Si tú le pones esto a una perra, la perra lo huele y no lo toca. Y no sabe ni siquiera leer ni escribir, ni siquiera ver el programa de Carlos. Entonces, eso es lo importante que quiero que me entiendas. Hay un hecho natural en nosotros que nos llama a la naturaleza, pero fuimos industrializados, esquematizados. La conducta del cine que te acabo de explicar. Y eso es lo que nosotros llamamos índice glicémico. Tú tienes un gen débil llamado arteria, por decirlo así. Y entonces tienes el riesgo de ser hipertenso y tener infarto. Si esta es la comida que tú comes, primero, que por eso lo traje, mira todo esto lleno de grasa, o sea, lleno de grasa completo. O sea, hojaldres puros, llenos de manteca, de grasas desintegradas, prácticamente hidrogenadas, más mezclado con esto. O sea, es lo que yo quiero que tú veas. Y esto está siendo sometido al cuerpo todos los días, en ese estado de basura y desidia. El páncreas ha estado ayudándote por años, creando índices glicémicos altos, en este caso, produciendo insulina alta, y por eso el 90% de la población es hiperinsulínica. Porque hay un páncreas rogando, pidiendo ayuda, que un ser sea consciente y le ayude, pero no lo hay, porque para eso hay hipoglicemiantes. Y tú, adicto,
Entonces tú te imaginas sacar a Luis de acá, que es sacarte a ti de esa condición, y ponerlo en los elementos que me dan índices glicémicos perfectos. ¿A qué le llamamos eso? Estos dan índices que superan incluso los 80, 90. Esa es la cantidad de índice capaz de quemar a una célula. Y ahí tienes una tabla que habíamos dicho por ahí, que la pusiera, Ya la y voy a y la puedes ver. Entonces ahí vas a ver todos los elementos industrializados, pasan de 90, pasan, incluso llegan a 100, prácticamente como ácidos, destruyendo a células y generando todas las enfermedades que tú tienes. Si ese agente se retira, inmediatamente empezamos a poner la bioquímica exacta. Entonces tú comparas tan solo esto, cualquier fruta, inmediatamente con esto que está acá, los índices son distintos. La cantidad de vitaminas, minerales y aminoácidos y todos los elementos son vitales entonces para que este páncreas comience a funcionar. Y ahí es donde comienza la decisión más vital. Ahí tienen Correcto. Entonces, todo lo que tú ves en rojo en esa tabla lo puedes ver de manera simple. Son aquellos que pasan del índice estable y pasan incluso de 60, 70, 80, 90. Y es cuando empiezas a analizar la mayoría de los elementos industrializados, que es lo que nos mantiene enfermos. Luego en la franja amarilla están lo que llamamos los limítrofes, que pueden estar entre los 55, incluso hasta 40. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque incluso puede haber elementos naturales que pueden cursar con índices glicémicos altos. Ejemplo, los tubérculos. Una papa, a pesar de que es gloriosa, al calentarla aumenta su índice glicémico incluso hasta 90. Lo mismo pasa con una zanahoria, una remolacha, a pesar de que si se comen cruda no hay ningún problema. Pero inmediatamente al cocinarla se activan esos elementos. Menos la batata. Ajá, menos la batata, que a pesar de que es más dulce que incluso que la papa, su índice glicémico no supera los 50. Por eso es que necesitamos una población informada, una información que pueda entender de bioquímica, que pueda entender de combustible, porque lo único que te hace funcionar a ti, a una célula, es el combustible donde ella vino, de ese universo infinito de poder. Entonces, ¿qué es lo más importante que estás entendiendo hoy? Que si yo cada vez voy retirando esto, yo lo retiraría de isofacto, y después que yo hable con la célula, después que yo viví con ella y la entrevisté, porque tú no te puedes perder el próximo programa que viene, porque Carlos decidió ya no hablar conmigo, sino hablar directo con la célula, entrevistarla y hablar con ella. Eso no te lo puedes perder. Pero entonces, si vamos a esa célula y oímos su requerimiento, vamos a darnos cuenta que cosas tan simples, tan sencillas, tienen todo el poder de la creación. ¿Puede una persona entender que un pedacito, ejemplo, aquí tenemos un perejil, que un pedacito de perejil es capaz de tener todo el calcio suficiente para renovar a todo un hueso por completo, nada más en menos de 8 semanas, licuando esta misma cantidad en este poquito de agua? Y tú tuviste por año tomando dosis de calcios y de calcio que te vendieron, que calcificaban a los sistemas, calcificaban a tus articulaciones, calcificaban a tus arterias, porque tu sistema digestivo estaba destruido por esto. Y eso te lo he explicado programa por programa. Una de las cosas más perfectas que tenemos entonces hoy es esa. Y por eso es que me dieron un día más de vida. Para yo ser ese transmisor, llegar hasta tu casa y decirte, el único médico real que existe en este universo, capaz de cambiar el comportamiento completo de una célula, eres tú. El universo completo de una célula, eres tú. El amor completo de una célula eres tú, y eso es lo que la célula está esperando. Y esa es la disyuntiva que Carlos tiene. Y lo malo es que yo no me puedo meter en eso. Lo máximo que puedo hacer es venir a donde Carlos, que él me dé la oportunidad de hablar contigo. Pero solo tú tienes en tus manos la decisión de seguir en basura o fármacos el resto de tu vida, o despertar un poder único, grandioso, milagroso, inigualable. Es el amor incondicional del universo, llamado poder regenerativo celular. Y esa fue la bendición que a mí me dieron, hablar de ese poder. Muy bien, Carlos Luis Álvarez Boada, índice glicémico, usted está claro, fuera el azúcar de su vida, es importante hacerlo por usted. Y si usted no se quiere, imagínese usted de que a quién puede querer. Así que gracias, Carlos. A ti, Carlito. Un placer siempre tenerte. Igual, Qué padre. bueno. A ustedes se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Y miren una cosa, el próximo 21 de septiembre, yo sé que usted no tiene problemas de esto, yo lo sé, pero por cultura general voy a estar en el VOD con, óigame bien, Amor, Pareja y Soledad. Amor, Pareja y Soledad en el VOD 21 de septiembre, ticketmundo.com. Usted se la va a perder, por Dios. Un aplauso, muchachos, gracias.